Voces Online Radio presenta Entre Amigos. Tu mejor forma para crecer es a través de la red. Bienvenidos. Bienvenidos, ¿cómo están? Yo soy Roberto Córdoba y estamos en este programa que es Entre Amigos. Estamos ubicados, estamos en la cabina de vocesonlineradio.com, ahí nos puedes encontrar. Y estamos en la ciudad de Monterrey, en la calle Platón Sánchez 321 Norte. Hoy iniciamos este programa y estamos en el día 3 de diciembre. Es el último mes de este año. ¿Y por qué no empezar a hojear nuestro cuaderno de nuestro año, de nuestra vida, y empezar a recibir esa información, ver los proyectos que teníamos, las metas que teníamos, cuántas de ellas las cumplimos? También vamos a recordar momentos muy alegres, momentos difíciles, momentos que nos dejan experiencia y, cómo no, algunos de ellos tristes, pero que tienen que suceder y vamos a salir adelante de ellos. ¿Por qué no también recordar a nuestros amigos que hemos convivido todo este año con ellos? Y es por eso que hoy he invitado a Daniel García Córdoba. Él es sommelier y es sommelier de La Castellana. Y hoy vamos a hablar de un tema muy bueno, donde se está promoviendo ya más la cultura del vino y, ¿por qué no?, ahora en diciembre, el vino durante las fiestas decembrinas. Daniel, muchas gracias por estar otra vez con nosotros. El gusto es saludarte de tanto tiempo que hemos pasado en algunas ocasiones platicando sobre vinos. Y te había pedido que hoy estuviéramos platicando sobre el vino y tú me propusiste esto. El vino durante las fiestas decembrinas. Gracias. Así es, doctor. Gracias a usted por la invitación y un saludo a todas las personas que nos están viendo y escuchando. Pues efectivamente, ¿no? Siempre en diciembre es cuando hacemos un poquito más de referencia al vino, sobre todo al espumoso, porque es el que utilizamos en el brindis. Pero pues también podríamos utilizar el vino para nuestra cena de Navidad, para la cena de fin de año, para las posadas, tratar de darle un poquito más de movimiento al vino y no nada más al espumoso, que es el que utilizamos en los brindis. Así que pues platicarles un poquito a la gente y que vean que podemos cenar sin problemas con vino. Y fíjate, tú que eres sommelier y que estás por toda la República, en otros lugares, me gustaría que les dijeras a toda la gente que nos escucha, ¿cuántos son los estados en México que ya están produciendo vino? Pues en realidad tenemos una buena parte. El 70% del vino que se hace en México se hace en Ensenada, en Baja California. Entonces la gente tiene principalmente ubicado ese lugar y ahora Coahuila, ¿no? En la zona de Parras, Arteaga. Pero bueno, realmente ya se hace vino, por ejemplo, en Chihuahua, en Sonora, Querétaro, Aguascalientes, San Luis Potosí. Bueno, ya hay incluso en Oaxaca o en Puebla dicen que también se está haciendo algo de vino. Entonces poquito a poco se han ido moviendo los lugares en los cuales podemos producir vino y pues obviamente la gama que nosotros podemos encontrar en La Castellana, por ejemplo, pues abarca buena parte de estos estados. Fíjate, hay notas de que Nuevo León ya ha tenido viñedos. Así es, tiene dos, uno que es un proyecto de la universidad, que si mal no recuerdo es Las Delicias, si mal no recuerdo. Y hay otro proyecto también que ese sí es como independiente, llamémoslo así, de gente que le invirtió. Y ahí vamos, poquito a poco, también aquí en Monterrey. Entonces, pues hay que también ir probando lo nuestro, a ver qué tal se está haciendo el vino en Nuevo León. Explícanos qué es un ejecutivo on trade. Bueno, un ejecutivo on trade es el que se encarga de ver lo que nosotros llamamos centros de consumo. Un centro de consumo es un restaurante, un bar, un antro, un hotel, cualquier lugar en el que nosotros podamos colocar vinos o destilados, en mi caso lo principal vinos, pero con lo que también se llama botella abierta, que es la botella abierta que tú te la puedas tomar o consumir en ese momento. Porque pues nosotros podemos ir a un supermercado, ¿no? Pero eso es una botella cerrada porque no nos la vamos a tomar ahí. Entonces nosotros estamos enfocados en ese aspecto. Restaurantes, bares, antros, hoteles y todo ese tipo de giro comercial. Ahora que estamos hablando de estos vinos, pues normalmente si le preguntamos a una persona que si conoce algún vino, pues nos va a decir el Cabernet.
Claro. ¿Y cuántos tipos de uvas existen ya y de las que se están comercializando con buenos vinos? Híjole, existen más de 70 tipos de uvas dentro de lo más comercial que podríamos decir que hay, porque hay lugares como Portugal en el que plantan más de 100 uvas. Ellos simplemente tienen una variedad de más de 100 uvas, pero pues sí, las más comunes vienen siendo la Cabernet y la Merlot, por ejemplo, dentro de las tintas, y la Chardonnay dentro de las blancas, pero la variedad incluye, infinidad. Y además tenemos uvas de diferentes países, ¿no? Tenemos uvas españolas, tenemos uvas francesas, tenemos uvas alemanas también, por ejemplo, uvas portuguesas, inclusive, y aunque no lo crean, también hay una uva que es endémica de México, también. Esta uva, ¿cuál viene siendo? Se llama Misión. Es una uva que cuando la gente de España vino, descubrió que existía una uva que era pues propia para plantar vinos. Para plantar la vid y producir los vinos, que es esta uva Misión. Le pusieron eso porque precisamente fue a través de las misiones que descubrieron que existía esta uva. Fíjate que, o sea, para toda la gente ya tenemos una uva endémica, un viñedo, una vid de este país en el cual ya se está produciendo vinos. Entonces es importante el nosotros tener el conocimiento de esto. Ahora, ¿por qué tomar vino en estas fechas? Bueno, tomar vino en estas fechas siempre va a ser bueno por diferentes razones, ¿no? En diciembre tenemos infinidad de fiestas en las cuales nosotros convivimos con las personas y pues básicamente eso es para lo que nos sirve el vino, ¿no? Para convivir con las personas que nosotros nos rodean. Ya puede ser, como decíamos hace rato, en una posada, ¿no? Una reunión casual o algo un poco más formal como la cena de Navidad o la cena de Año Nuevo. Tenemos diferentes brindis que hacemos con nuestros compañeros de trabajo. Entonces, tratar de empezar a través de estas fiestas, ¿no? Con esta justificación, el consumir un poquito más de vino para hacer que a partir del 2020 pues tomemos más de este 1.1 litros por persona que tenemos en México, ¿no? Que la verdad es bajísimo. Pero sí, era lo que te iba a preguntar. ¿Qué cantidad de vino se toma en otro país en comparación con México? Tú ya dijiste que en México es 1.1 litros por persona. Así es, en México es... de hecho, apenas este 2019 fue cuando lo superamos a 1.1. Y pues bueno, comparándolo con países de lo que nosotros llamamos el viejo mundo, que son aquellos países donde históricamente siempre se ha tomado vino, como España, pues ellos tienen un consumo de 28, 30 litros, que va a la baja el consumo en España, pero bueno, es muy amplio. Y en países del Nuevo Mundo, que son aquellos pues que obviamente fuimos conquistados o invadidos por los españoles y el resto de europeos, como Argentina, por ejemplo, ellos tienen un consumo de 25 litros al año. Entonces nuestro consumo es muy bajo, la verdad, ¿no? Pero más allá de buscar un mayor consumo, lo que tenemos que también buscar es una mayor cultura. Conforme nosotros vayamos viendo que el vino es una bebida cotidiana, como lo puede ser la cerveza, pues va a aumentar nuestra cultura en cuanto al vino y por ende va a aumentar este porcentaje de vino que tomamos al año. Fíjate, entonces en Argentina es 25 litros. Así es, aproximadamente 25 litros, según los datos que yo tengo del 2018. Pues qué importante, ¿no? Nosotros apenas tenemos un litro y 100 mililitros más de vino, y siendo esta una bebida tan buena, buen digestiva, para acompañar los alimentos, pues sería bueno que ampliáramos nuestra cultura y el poder promover la toma de vinos. Así es muy curioso porque además en México, aunque no lo parezca, tenemos una cultura del vino que es antiquísima. México cuenta con la bodega más antigua que está produciendo vino en activo, ¿no? ¿A qué nos referimos de esto? Es una bodega que se fundó en 1526 y que no ha dejado en ningún momento de producir vino, ¿no? En algún momento los españoles incluso vieron que había una uva y una tierra tan propia para hacer vinos que decidieron quitar las uvas que había, parar esa parte del vino porque no se estaba tomando el vino español y traer el suyo, ¿no? Entonces realmente pues tendríamos como que históricamente de dónde poder tener un poquito más de cultura. Sin embargo no lo hemos hecho, nos hemos enfocado más a lo mejor en bebidas como la cerveza, que también tenemos zonas en donde se produce, y nos hemos ido diversificando un poco más con los destilados como es el whisky o el tequila, que también es propio de México.
¿Qué vinos se pueden tomar? Porque hay diferentes texturas. Así es. Diferentes intensidades. Se ha abocado siempre mucho sobre el vino tinto, pero el vino blanco y el vino rosado tienen su lugar. Tienen muy buenos vinos blancos con buena textura. ¿Cómo recomendarías tú el tomar este vino, no? ¿Qué diferente tipo de vino? Porque no todo el mundo va a poder empezar a testar esto. Sí, curiosamente el vino rosado es el que trae un poquito más de alza. Lo que la gente ubica un poco más, como bien decía, es el vino tinto, después el vino blanco, pero gracias a un par de tendencias que ha habido de vino que nos llega de Estados Unidos, el vino rosado ha crecido bastante, ¿no? Inclusive superando al vino blanco. Y además, curiosamente, por ejemplo, si vamos a tener una cena navideña típica que tenga el pavo, ¿no? Por ejemplo, pues lo que más nos podría funcionar por el tipo de relleno que tiene, las salsas, sería un vino rosado, precisamente el que nos iría mejor, o por ahí también un vino tinto joven, ¿no? Que no tuviera un paso por barrica, eso nos referimos cuando el vino es joven. Y si vamos a tener una cena un poco más típica, como aquí en Nuevo León, que me ha tocado ver que se cena, por ejemplo, con tamales también, pues ahí lo que nos funciona más es un vino blanco que sea joven, que tenga acidez. ¿Por qué? Porque la acidez es lo que va a cortar todo lo grasoso y todo lo pesado que puede llegar a ser un tamal, independientemente del relleno que tenga. Entonces realmente ahorita para estas fechas nos conviene un poquito más un blanco o un rosado. Ya si somos muy aficionados del tinto, pues tendríamos que buscar tintos, sobre todo jóvenes, que no tengan paso por barrica o que su paso por barrica sea muy corto. Fíjense lo que nos está diciendo, está orientando a qué bebida podemos tomar. Un vino joven. El vino joven no debe de pasar por barrica. Así es, nosotros a un vino joven, o bueno, lo que se conoce como un vino joven en el argot del vino, de la vitivinicultura, es un vino que no pasa por barrica. Es decir, una vez que nosotros realizamos nuestro vino, todo nuestro proceso, tenemos dos opciones. Una, embotellarlo y tener un vino joven, un vino que no pasa por barrica, o mandarlo a la barrica. Cuando nosotros mandamos el vino a nuestra barrica, pues dependiendo del tiempo que pasa y del país en donde se produzca, pues va a tener una diferente clasificación. Un vino que llega a tener 4 o 6 meses de crianza en la barrica, todavía podemos decirle que es un vino joven porque no ha evolucionado ni ha desarrollado tantas características en la barrica. Fíjate que la gente, el otro día estábamos platicando, decía, es que yo no le encuentro esto que dicen que velo, a qué huele, y todas estas formas de poder disfrutar el vino. ¿Cómo las vas adquiriendo? ¿Qué es lo que necesita la persona para poder ir conociendo estas características del vino? Porque hay partes del vino que va a encontrar uno como sabores primarios, sabores secundarios y terciarios, ¿no? Y olores también primarios, secundarios y terciarios. ¿Nos puedes decir algo de esto? Sí, la parte del color siempre va a ser la más complicada porque no tenemos a lo mejor tantas referencias, ¿no? Sí ubicamos que hay muchas tonalidades de rojo, pero a lo mejor alguna inclusive decimos que es rojo vino, ¿no? O color vino. Entonces ese nos puede costar un poquito más de trabajo, pero con los aromas yo creo que es la parte un poco más fácil que nosotros podemos encontrar. Porque es cierto que en un vino podemos encontrar más de 30 aromas, ¿no? Realmente si tuviéramos una nariz súper desarrollada los podríamos encontrar, pero muchos de esos aromas realmente son conocidos para nosotros. Sin embargo, no los llegamos a identificar porque nunca nos hemos puesto como tan conscientes a saber a qué huele una manzana, ¿no? Por ejemplo, o a qué huele una fresa. Cuando la tenemos, pues en el momento decimos, ok, huele a fresa, tengo una fresa. Pero pues es un poco más, un ejemplo que a mí me ponían en la escuela y que aún lo sigo haciendo es, por ejemplo, cuando vamos al súper o cuando tenemos fruta en nuestra casa, olerla, ¿no? Así tal cual olerla y después morderla y en la parte que nosotros mordimos, volver a olerlo, ¿no? Y entonces vamos a empezar a descubrir más cuál es el aroma de cada fruta o de cada verdura o de cada elemento, ¿no? El fin de semana estaba yo en el mercado, fui a comprar cosas para hacer ponche, entré a donde venden especias y había un olor impresionante a pimienta y le decía a mi novia que era con quien iba, le digo, es que esto es un olor a pimienta típico, ¿no? O sea, que te pica la nariz. Nosotros siempre decimos, hay algo en el vino que pica la nariz, ¿no? Un aroma.
Y pues, ¿qué pasa? Bueno, la pimienta es eso, ¿no? Puede ser, o la canela. La canela ¿no? es... Pero ahí lo sentí, dije, es que, por ejemplo, ir a un mercado es buenísimo porque uno empieza a detectar aromas. Huele a papaya, huele a melón, huele a cilantro. Todo ese tipo de cosas, cuando uno como que convive más con ellas, lo podemos decir así, es que los va a poder definir mejor, y cuando le pasen a uno un vino va a poder decir, me acuerdo, y siempre eso es un ejemplo que yo le pongo en las catas, usted no lo podrá negar. A veces no se trata de definir un vino como lo define la gente que sabe más que nosotros en las fichas técnicas, sino, oye, es que me acuerdo que yo cuando estaba en el mercado algo había de esto, sí, era una fruta. Entonces, poquito a poco nuestra biblioteca de aromas, de sabores, va a irse despertando si nosotros tenemos un recuerdo de eso, ¿no? Siempre igual les pongo el ejemplo de decir, bueno, es que este vino huele como al despacho de mi abuelo. Bueno, ¿cómo era el despacho de tu abuelo, no? Pues era un despacho que estaba hecho de madera, tenía mucha madera, mi abuelo fumaba, ¿no? Tenía muchos libros. Bueno, ahí tienes aromas que son típicos de un vino, como puede ser la madera, como puede ser la humedad, como puede ser el tabaco. Entonces, simplemente es ir buscando ese recuerdo que a nosotros, valga la redundancia, nos recuerde lo que estamos oliendo en el vino, y hacer esa conexión para poder ir descifrando los muchísimos aromas que pueda tener el vino. Fíjate, ¿quién ha abierto una bolsita de especies, por ejemplo, romero? Claro. Y se lo ha acercado a estarlo oliendo, y luego agarrar comino, olerlo, sal con ajo. Claro. Y luego cambiar la textura y agarrar piña para olerla, ¿no? Ese es un ejercicio que se puede hacer. Y esta semana pasada estuvimos en un evento musical, un concierto, y ahí el artista mencionó algo muy importante. Tenemos recuerdos de canciones y de olores. Tenemos perfumes, mucho perfume. Claro. Entonces, a veces se acerca alguien a nosotros y olemos el perfume y viajamos en el tiempo. Entonces, con esto que nos dice Daniel, es cierto, empezar a oler y viajar en el tiempo para nosotros empezar a tener esa capacidad de percibir los aromas que da los vinos, ¿verdad? Así es, siempre vamos a tener algún recuerdo, ¿no? O sea, ejemplo, yo les comentaba, ¿no? Anoche estaba haciendo ponche. Pues el ponche lleva canela, por ejemplo, ¿no? La canela es un aroma que podemos encontrar en el vino, lleva jamaica. Entonces son aromas que nosotros sí realmente podemos encontrar en un vino. Tal vez tenemos un poquito el miedo como a dar nuestra opinión porque vemos a alguien que sabe más, o vemos una ficha técnica que nos pone palabras que no conocemos, ¿no? También ese es un problema que poco a poco pues probablemente va desapareciendo en el mundo del vino. Antes era como que un poco elitista, ¿no? Entonces se utilizaban palabras como sotobosque, por ejemplo, ¿no? Que es para describir un poquito la humedad, el que huela a hojas, un vino, ¿no? Aromas verdes, aromas de un bosque precisamente, pero pues nos decían sotobosque, no teníamos ninguna referencia, ¿no? O nos dicen infinidad que... Por ejemplo, también con el maridaje nos ponen carnes de casa. Bueno, nosotros a lo mejor en algún momento tendremos oportunidad de comer carnes de casa, pero no todos los días. Entonces tenemos que buscar esa referencia cotidiana para nosotros que nos haga ver que el vino es eso, ¿no? Algo cotidiano. Entonces, si nosotros, ¿qué es lo cotidiano que tenemos? Yo siempre he dicho que un aroma característico del vino mexicano es el tamarindo, que es precisamente olor a tierra, por ejemplo, que pueda tener, y un olor a jamaica. Porque son aromas que nosotros sí tenemos, ¿no? Si nosotros hacemos una referencia a lo que son las frutas rojas de España, ¿no? Que siempre vemos frutos rojos, pues no son los mismos frutos rojos, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, tenemos mucho más común la fresa que ellos, ¿no? La cereza también, nosotros trabajamos más con la cereza fresca que con la cereza negra, etcétera, ¿no? Entonces, por ahí simplemente es como acoplarnos, tropicalizarnos a lo que nosotros conocemos y en base a eso empezar a describir el vino, ¿no? Aparte, siempre habrá algo que nosotros encontremos en el vino que nos recuerde algo, ¿no? Igual, oye, es que esto huele como a la ensalada de manzana que preparaba mi mamá. Perfecto, y tienes un aroma, la manzana, seguramente el vino tiene ese aroma. Tuvimos una conexión con algo que vivimos, ¿no? Como más o menos lo que comentaba el artista que usted fue a ver, y es lo que tenemos que tratar de hacer siempre, buscar esa conexión, no buscar ser eruditos del vino, ni tratar de descifrar cosas, porque realmente son cosas muy sencillas, ¿no? Cosas como frutas, como verduras,
mantequilla, especias, yogur, ¿verdad? Exactamente, nosotros toda la vida, creo que desde chiquitos, por ejemplo, hemos tomado leche, hemos consumido yogur, hemos consumido queso, mantequilla. No son aromas que digan, no, es que él ha viajado mucho, él ha consumido, es porque trabaja en el vino. No, sino, creo que todos hemos comido yogur, ¿no? Entonces sabemos a qué huele el yogur, y si en algún momento dado el vino, claro que puede llegar a oler a yogur estando en buen estado, no es un estado que ya no se pueda tomar ni nada por el estilo, pues podríamos encontrarlo, ¿no? Pero siempre creo que tratamos de buscar como que wow, lo increíble del vino, y pues no va tanto por ahí. Sí, entonces están ustedes escuchando todas las recomendaciones para empezar a disfrutar un buen vino. Ahora, estamos en el mes de diciembre. Daniel nos recomienda que por los tipos de alimentos que tenemos, tamalitos, carne de puerco, pavo, pollo, bacalao a la vizcaína, algunas gentes hacen bacalao, cabrito, el cabrito se acompaña de un buen vino, y él nos recomienda un vino rosado, un vino blanco. Ahora bien, en esta temporada ya viene un auge de la toma de vinos blancos, muy buenos vinos blancos, y hay diferentes tipos de vinos. Unos de ellos son espumosos. ¿Qué nos puedes platicar de esto, Fer? Tenemos preguntas arriba. Adelante, perdóname. Por ejemplo, los vinos espumosos, igual estamos acostumbrados mucho a hablar de la champán, ¿no? Siempre este vino francés nos lo han puesto como que es el único o el mejor vino que nosotros podemos tomar, ¿no? Pero realmente hay una infinidad de vinos espumosos que cambian de nombre únicamente de acuerdo al lugar en el que se hacen. La champán, pues únicamente, como sabemos, se puede hacer en la zona de Champagne en Francia, de ahí su nombre. Pero tenemos vinos, por ejemplo, en España como el Cava, o tenemos vinos en Italia como el Asti o el Prosecco. Tenemos diferentes tipos de vinos, ¿no? Realmente en lo que nos tenemos que enfocar no es tanto de dónde venga el vino, sino a lo mejor qué tan seco lo queremos. Seguramente han visto una palabrita ahí que dice Brut, por ejemplo, si no, cuando tomen una botella de vino espumoso, véanla. Puede decir Brut, puede decir semiseco, extra Brut, etcétera, y en base a esas precisamente palabras es en lo que nos tiene que importar más. Si nosotros queremos un vino que sea seco, tenemos que agarrar un Brut o un extra Brut. Si nosotros queremos un vino que no sea tan seco, un semiseco, un demisec o un amabile, por ejemplo. Qué bien, ¿no? O sea, el poder nosotros ir a la etiqueta y desde la etiqueta empezar a saber cuál es la característica de este vino, es ya un camino que llevamos avanzado para la hora de que lo tengamos que acompañar con nuestros alimentos, ¿no? Sí, igual normalmente la gente en los brindis pues le da un traguito nada más al vino y lo deja, porque no son sabores que le agraden mucho por ser un poco más secos. Entonces en ese caso la recomendación, si nosotros no queremos que se desperdicie, por decirlo de alguna forma, el vino que compremos para el brindis, pues entonces comprar un vino que fuera más amable, como un semiseco, ¿no? Por ejemplo, un demisec, que son las palabras que se pueden utilizar o que podemos encontrar para hablar de un vino que no es tan seco, ¿no? Ya si queremos caer en algo un poco más dulce, pues sí tendríamos que ir a lo mejor a un Asti, que suele ser un poco más dulce, ¿no? Los vinos de aquí de México, ¿qué vino recomendarías? ¿Qué tipo de uva? Pues nosotros, de acuerdo a lo que hemos leído, lo que hemos investigado, inclusive en publicaciones a nivel internacional, como puede ser la guía Parker o Wine Spectator, ellos hablan que la mejor uva que nosotros podemos encontrar en el Valle de Guadalupe en cuanto a las blancas es la Chenin Blanc en el Valle de Guadalupe, ¿no? La gente comenta eso, pero pues tenemos muy buenos vinos de diferentes uvas, de diferentes zonas también. La zona de Querétaro siempre se ha caracterizado más por hacer vinos blancos y vinos espumosos, pero también tiene grandes vinos tintos también para compartir. Entonces, yo creo que ahí más que nada, más que las recomendaciones, siempre, aunque se escuche un poco como vaga mi respuesta, es
saber qué es lo que nos gusta y qué es lo que queremos tomar, ¿no? Si nosotros estamos aprendiendo a tomar vino, pues siempre hay que buscar lo que decíamos al principio, ¿no? Vinos jóvenes, vinos que no tengan mayor complicación, vinos que sepamos que van a ser suaves, van a ser ligeros. Si ustedes van a pedir alguna recomendación cuando vayan a cualquier lugar a pedir un vino, pues que lo que les digan sea que son vinos suaves, son fáciles de tomar, son ligeros, no tienen barrica. ¿Por qué? Porque son los vinos que van a empezar a ser más amables a nuestro paladar. Y poquito a poco ir brincando, ¿no? Si primero tomamos vinos que no tuvieran barrica, después a lo mejor unos que tuvieran 3, 4, 5 meses de barrica y poquito a poco irle subiendo. Qué bien. Saludos a Claudia González, a la doctora Celina Salas Castro, a Roy Fokker, a Love Dinora. Todas esas personas nos mandan un like. Ustedes en La Castellana tienen una de su propia marca. Sí, nosotros... ¿Es un vino blanco? En La Castellana tenemos dentro del portafolio una buena amplia de vinos, tanto nacionales como importados, que únicamente los encuentran con nosotros. La recomendación, por ejemplo, en cuanto a los vinos mexicanos, bajo estas características que estábamos comentando, nosotros podríamos recomendarle, por ejemplo, un vino que se llama Checue Cumey. El vino se llama Cumey de una bodega que se llama Checue, u otro que se llama Pionero de Palafox. Son dos vinos tintos que seguramente vamos a podérselos dar a personas que nunca han tomado vino, personas que ya tomaron vino, y la respuesta que tengamos de todos va a ser buena, porque eso es importante, ¿no? También pasa, por ejemplo, con las cervezas. No a todo el mundo les gusta la lager, no a todo el mundo le gusta la ámbar, la oscura, ¿no? Un ejemplo igual de estas fechas, si nosotros le damos una cerveza Nochebuena a alguien que nunca ha tomado cerveza, la vamos a alejar del mundo de la cerveza, ¿no? Pensará que todas son así de fuertes. Lo mismo con el vino. Entonces, por ende, buscar vinos que sean suavecitos, que sean ligeros, y van a ver que va a ser la mejor opción para que nosotros y toda la gente que tengamos cerca nos empecemos a acercar al mundo del vino. Ahí donde tú estás, ¿les recomiendan qué vino tomar? Sí, afortunadamente en La Castellana Monterrey tenemos un par de personas muy capacitadas. Una es José Castrillo, que es de los mejores sommeliers que yo conozco en Monterrey, y el otro es Josh, una persona que estudió, la verdad tiene una carrera amplísima, solamente que la hizo en Europa. Él es un holandés. Ustedes se pueden acercar con ellos y bueno, no solamente van a salir con un vino, van a salir con un conocimiento increíble, porque además siempre buscamos, igual es como un poco promocionarnos, pero siempre buscamos que ustedes se lleven el vino que quieran, aunque no necesariamente sea el más caro, porque al final del día lo que nosotros queremos es que ese vino que ustedes se llevaron lo vuelvan a comprar con nosotros. Entonces, no importa si nosotros vemos que ustedes nos dicen, oye, quiero un vino que me cueste 200 pesos, porque esa es otra, ¿no? Podemos encontrar vinos económicos de buena calidad y de buen sabor. Entonces, eso es lo importante para nosotros, que lo que ustedes quieran llevarse lo encuentren, y más que nada regresen por ese vino y tengan la confianza de escucharnos para una segunda opinión, y así poquito a poco vayamos creciendo. Fíjate, voy yo y me traigo una botella de vino tinto y lo vamos a abrir. Al abrirlo, ¿qué es lo que yo tengo que ver en ese vino? El color, el olor, para saber que ese vino está bien, que no es un vino viejo, que no esté en malas condiciones. Ok, lo primero que nosotros tendríamos que checar en la etiqueta sería el año, ¿no? Bueno, más allá de que conozcamos las características específicas del vino, en cuánto tiempo pasó en la barrica, de qué añada es, etcétera, una vez que nosotros ya tenemos el vino en la copa, ¿no? Que sirvamos un poco, tenemos que notar que nuestro vino, en el caso de los vinos tintos, no tenga tonos cafés, ¿no? Por ejemplo, no sea de colores que vayan hacia esa gama de los cafés, ¿no? O que el vino brille, por ejemplo, ¿no? Aquí un ejemplo para la gente que es un poquito más grande, que nos tocaba imprimir las fotos, pues siempre había fotos que las podíamos imprimir en papel mate o en papel brillante, ¿no? El papel brillante pues reflejaba la luz, ¿no? Brillaba, vaya. Y el mate no, ¿verdad? El mate lo dejaba todo tenue. Hacer un mismo ejemplo con la copa de vino. Si nuestro vino brilla, es que si nuestro vino está vivo y lo podemos tomar. Si el vino está mate, no lo podemos tomar. Si nosotros vemos que nuestro vino se ve como opaco, eso significa que nuestro vino por ahí ya tiene algún defecto en vista. En el aroma, nuestro vino puede oler a muchas cosas, pero no tiene que oler a huevo,
no tiene que oler a jerez si no estamos tomando un jerez, no tiene que oler a vinagre, no tiene que oler a fierro, no tiene que oler a coliflor, no tiene que oler a papel o cartón mojado, por ejemplo. Esos son aromas que no debe de tener nuestro vino. Cáscara de cebolla, por ejemplo, cebolla caramelizada, no son aromas de un vino. Si los tiene, también por ahí hay un defecto. Y en boca siempre pongo un poco este ejemplo, es como si ustedes se lo toman y empiezan a sentir que les pican con agujas la lengua. Eso también es un defecto, ya que no debemos de... el vino no está en condiciones de tomarse. Exactamente, el vino no está en condiciones de tomarse. Entonces esos son como que unos puntos básicos de cómo podernos dar cuenta de que un vino ya no está en las condiciones aptas para tomarse. El vino siempre en algún momento de su vida va a empezar a decaer, ¿no? El vino nace con unas características, llega a un punto de su plenitud y después empieza a descender. Cuando decimos que empieza a descender, no es que nuestro vino ya esté echado a perder, porque va a empezar a descender más o menos con características todavía buenas, todavía con las que se puede tomar, hasta que sí llegue un punto en el que esas características ya no sean buenas y empiece su descenso, ¿no? Su declive como tal. Qué bien. Ahora, estamos en diciembre. Tenemos intercambios, tenemos compromisos de regalo. ¿Qué vino pudiera yo regalar en estas fechas? ¿A quién? Si es una mujer, si es un hombre, si es una persona adulta. ¿Qué me recomendarían orientarme para poder hacer un regalo? Pues lo primero que tendríamos que saber es si a esa persona le gusta el vino o no. Si le gusta el vino, pues tenemos obviamente una gama muchísimo más amplia de qué regalar. Si nos vamos a ir como sin conocer a la persona, pues siempre de entrada creo que una buena opción siempre va a ser el vino mexicano. Nosotros en México tenemos la estadística de que el vino que más se toma desde el 2017 es el vino mexicano. Después tenemos el vino español. Y en el tercer lugar tenemos al chileno. Entonces, por ejemplo, esos tres lugares siempre van a ser buenas referencias de vino y la gente va a considerar que hicimos un buen regalo, ¿no? Por ahí el vino argentino también está bien posicionado, ¿no? Ese sería como primer consejo que buscáramos, ¿no? El segundo consejo que buscáramos sería, sobre todo, yo creo que un vino que fuera apto para todo público, ¿no? Para salirnos un poquito de esta parte de si le gusta o no el vino a la persona. Y a lo mejor esta parte sería como que un poquito un sí o un no. Un vino que sea de una casa conocida siempre también va a ser un referente, porque la persona a lo mejor va haber escuchado de esa casa y sabrá que es uno bueno. Y si no, pues tratar de apoyar sobre todo lo mexicano. Siempre hay que estar a favor de lo nuestro, con la conciencia siempre de que estemos generando que la gente que produce vino en México mejore día a día para que tengamos un buen vino. Pero bueno, la referencia es un vino de cualquiera de estos países: México, España o Chile, ¿no? Que son los tres más populares. Que busquemos un vino de un precio también intermedio, no excedernos y ir hacia lo más caro ni tampoco hacia lo más bajo. Seguramente un vino que esté aproximadamente entre los 400 y 600 pesos. Hay muchos vinos de muy buena calidad en ese rango de precio. Tal vez también buscar una zona conocida. En España, por ejemplo, Ribera del Duero, La Rioja. En México, que nos fuéramos a Valle de Guadalupe o nos fuéramos a Coahuila, a Parras. Y en Chile, pues bueno, hay muchas más zonas un poco menos conocidas, pero pues por ejemplo una puede ser el valle de Curicó, por ejemplo, o el Valle de Maule. Recomendaciones para todos nosotros para pues tener una opción más de un regalo en aquellas personas que podemos nosotros llegar con este tipo de obsequio, porque sabemos que lo va a disfrutar. Y ahora sí, un poquito más: tinto, blanco o rosado. De mi elección, híjole, yo creo que lo que sí más me gusta es el blanco, el vino blanco.
También en México no tenemos esta cultura de tomar vino blanco porque empezamos a tomar el vino al revés. Si nosotros le preguntamos a la gente en Europa cómo empezó a tomar vino blanco, pues empezó por el blanco, después se fue al rosado y se fue al tinto. Por eso pueden tomar de todo un poquito. Nosotros también por el tipo de comida que tenemos, por el tipo de sabores que nos gusta, que es lo picante, lo amargo, pues es lo que podemos encontrar un poco más en el vino tinto, ¿no? Un poco más de fuerza, más de astringencia, más de cuerpo, y nos vamos para allá. Pero yo creo que el vino blanco, a mí me gustan muchos vinos blancos. Además tengo la referencia de que mi titulación, uno de mis exámenes de titulación fue con un vino blanco. Entonces sí le tengo un poquito más de cariño a los vinos blancos. A los vinos blancos. Estamos en Monterrey. La carne asada no falta. Exactamente. La carne asada trae mucha grasa. ¿Qué vino nos puede ayudar a digerir esa grasa para disfrutar esa carne y tener un vino agradable? Pues yo inclusive antes de empezar a comer con la carne asada, doctor, yo lo que les recomendaría es que pues en Monterrey efectivamente y en muchas partes del país hace mucho calor. Bajo esta condición siempre queremos algo fresco, entonces algo fresco, vino blanco. Volviendo a esto exactamente, ¿no? Darle su espacio, a lo mejor abrir boca con un vino blanco o a lo mejor con un vino rosado, que son vinos que tenemos que tomar a temperaturas más bajas que el tinto. Entonces empezar por ahí, ¿no? En lo que ahora sí que prenden el carbón, en lo que está la carnita, nos podemos tomar 1 o 2 copitas de vino blanco y una vez que salga, empezar con eso, ¿no? Y ya un vino que, vamos a estar con la carne asada, pues necesitamos un vino que haya pasado por barrica. Hace rato hablábamos que los vinos jóvenes son los que no pasan por barrica. Aquí ya necesitamos un vino que por lo menos haya pasado unos 12 meses de crianza en la barrica. ¿Por qué? Porque la grasa que tiene, lo que nosotros vamos a sentir cuando en boca, cuando tengamos un vino con 12, 15, 18, 24 meses de barrica, va a ser esa sensación en las encías como si las tuviéramos calientes, amarradas, como si alguien nos las estuviera apretando. Esa sensación no siempre es agradable y la mejor forma de quitársela es con grasa. Entonces, si nosotros, como usted dice, tenemos una carne asada que sea grasosa, pues necesitamos precisamente ese tipo de vinos, no vinos que hayan pasado por lo menos 12 meses de crianza en la barrica. Recomendación para toda la gente que está haciendo carnita asada y que quisiera acompañarlo con un vino. Empezamos con un vino blanco, un vino rosado, a buenas temperaturas, 4 o 6 grados, 3 grados centígrados. Un poquito más arriba. ¿Más arriba? Esa temperatura es más para el vino espumoso, ¿no? El vino espumoso siempre se va a tomar, es el vino que se toma un poco más abajo. El vino blanco lo podemos tomar entre unos 8 y 10 grados. Sería lo ideal. A lo mejor hasta los 12 si nos vamos, pero ya un poquito más arriba. Lo ideal entre los 8, los 10, tal vez 12. El vino rosado también entre los 12, 13 grados, y ya un vino tinto siempre vamos a ir más o menos de los 14 a los 16, 18 grados. Recomendaciones para empezar. Ahora, hay gente que quisiera entrar en esta cultura del vino, probar vinos, saber qué se hacen. ¿Qué proyectos hacen ustedes en esto de enseñar a la gente? Porque deben tener proyectos para que la gente pruebe sus vinos. Sí, la mejor forma, y se va a escuchar igual como que muy obvio, la mejor forma es acercarnos a los establecimientos especializados en vino. Siempre va a ser bueno que nosotros por nuestra propia cuenta, no siendo proactivos, vayamos, compremos un vino, lo tomemos, pero también siempre será mejor si nosotros tenemos a alguien que nos vaya guiando. Entonces nosotros ahorita, en diciembre tenemos suspendido este proyecto porque pues las ventas son muchas y nos enfocamos más en la parte de canastas, etcétera. El trabajo es vasto, como se imaginarán, pero a partir de enero, febrero, nosotros prácticamente todos los días, de lunes a jueves, tenemos catas en la tienda de Castellana, ¿no? La tienda que está en San Pedro. José Sommelier, que es José Castrillo, que es el sommelier de tienda, todos los días imparte catas, que son catas no solamente para probar, sino también son catas educativas en las que ustedes van a aprender de dónde viene el vino, ¿no? Los que están tomando, cuáles son las características de esa zona, de la uva, etcétera. No hemos tenido catas que son a lo mejor
de una misma uva o de una misma región, etcétera, ¿no? Entonces ese sería el primer punto. Y si a ustedes igual esa es la parte de tienda con nosotros en los centros de consumo, lo que comentábamos al principio. Generalmente tenemos cenas maridaje, ¿no? Cenas maridaje o catas que hacemos con los restaurantes, en los cuales en mi caso, les hacemos una experiencia en la cual ustedes pueden probar vino junto con la comida, y pues igual aprendemos un poquito del vino, probamos algo de comer también y vamos viendo qué sí nos gustó, qué nos gustó, y nos vamos ahí empapando todos un poquito de esa información. Fíjate, esto es relevante para mucha gente porque quizá no tenga el conocimiento que se hacen maridajes y están todos los días en la noche haciendo ahí esta cata para probar vinos, distintos vinos. Puede ser algún vino tinto, blanco, rosado, inclusive puede haber algún otro tipo de bebida, ¿no? Sí, esa es la parte difícil de nuestro trabajo, doctor, que cuando tenemos alguna invitación de parte de los restaurantes o nos ponemos de acuerdo con ellos, pues nos pasan un menú de lo que ellos quieren preparar para esa cena maridaje. Nosotros buscamos cuáles son los vinos que puedan quedar mejor, como bien dijo, ¿no? Lo más típico fuera un vino blanco, un vino tinto, un vino rosado, pero pues también en este afán de mostrar la cultura del vino a la gente, nos hemos aventurado a poner diferentes tipos de espumosos, jereces, oportos, ¿no? De todo un poquito para que la gente los pruebe, y pues después nos toca hacer las pruebas de menú, ¿no? En la que nos dan de cenar o nos pasan la muestra de los platillos, nosotros llevamos el vino y pues ahí vamos viendo si queda o no queda, para que ustedes cuando vayan al evento como tal pues tengan la mejor experiencia. Mayra, pues si se antojó una copita de vino blanco muy fresco, pues es tiempo para meterlo al refrigerador, y ahorita al mediodía también a nosotros se nos antojó ya una copita de tanto estar hablando. Sí, ya como dicen por ahí, ya rompió el día, ya pasaron de las 12, entonces ya se puede tomar vino. Y sí, pues efectivamente ahorita un buen vino blanco, ¿no? Un vino, por ejemplo, un Sauvignon Blanc funcionaría muy bien, un Chardonnay, ¿no? Ahorita que a lo mejor no lo vamos a tomar así nada más sin nada de comer, pues un vinito así tranquilo, ¿no? Un vino joven nos podrá funcionar bastante. Como aperitivo para empezar nuestra comida. Sí, para abrir boca. Y en estas fechas, si vamos a regalar, podemos regalar canastas. Claro. ¿Y ustedes tienen canastas? Así es, nosotros tenemos en La Castellana un amplio portafolio de productos con los cuales ustedes pueden armar su canasta. Además de vinos, La Castellana también se especializa en la charcutería, todo lo que viene siendo jamón serrano, jamón ibérico, chorizos, quesos, etcétera. Entonces están a su disposición para que ustedes armen su canasta, o en su defecto tenemos un catálogo también en el cual ustedes pueden ver regalos que ya están armados, que contienen diferentes vinos que nosotros tenemos tanto en portafolio como exclusivos, como lo que nosotros conocemos como generales, que son aquellos que pueden encontrar en cualquier tienda, pero pues siempre van a ser un buen regalo, ¿no? Que ustedes puedan dar. Siempre está de moda ahorita llegar con una buena canasta con queso, jamón, vino, y van a ver que quedan muy bien. Charcutería. Así es. Esa palabra no la había escuchado. Sí, charcutería hace referencia a todo lo que es las carnes frías, ¿no? Las carnes frías, obviamente entendamos que hablamos de lo que sería jamón serrano, prosciutto, jamón ibérico, chorizos, todo lo que son los quesos, diferentes tipos de quesos. Entonces sí, nosotros tenemos ahí una muy buena selección con excelentes productos. ¿Prosciutto y jamón serrano no es lo mismo? Pasa lo mismo que con el champán y el cava, por ejemplo. El prosciutto se hace en Italia, ¿no? Si nosotros es igual un jamón que se corta de un tipo de cerdo en específico, pero lo hacemos en Italia, es prosciutto. Si nosotros vamos a España y tenemos un tipo de cerdo en específico, se llama jamón serrano. Pero después tenemos también una diferencia ahí entre el jamón serrano, el jamón ibérico, el jamón de bellota, etcétera. Ahí hay una división muchísimo más grande, que también ustedes en Castellana la pueden encontrar. Van a ver que tenemos jamón serrano, jamón ibérico, jamón de bellota, el pata negra, etcétera, que va. Como comentario, el jamón de bellota son animalitos que los alimentan toda su vida con pura bellota, ¿verdad? Así es, efectivamente. Básicamente el cerdo a lo que se dedica toda su vida es a caminar y a comer bellota, nada más. Y eso hace que el jamón, o bueno, su piel cuando se corte,
¿no? Tenga ciertos sabores, ciertos aromas, ¿no? Que obviamente está pensado en que sea así, ¿no? De acuerdo al tiempo que caminan y etcétera. Pero sí, por eso se llama de bellota, efectivamente, porque solo se alimentan de eso. Mayra, Virginia, ya estamos abriendo la mesa, ya empezamos a poner algo de charcutería con el vino blanco, entonces nos iremos ahorita a degustar, yo creo, algo, ¿no? Ya por último, para terminar, ¿qué recomiendas a toda la gente? Pues yo les recomiendo que le perdamos mucho el miedo al vino. Creo que en México sí somos personas que consumimos alcohol, ¿no? Viéndolo desde un punto de vista que no tenemos ningún tipo de cuestión religiosa, a lo mejor en su mayoría, como podría pasar en Medio Oriente, que no podemos consumir todo tipo de alcoholes o no está abierto para todo tipo de gente. Creo que aquí en México sí tenemos la oportunidad de tener mucha variedad de destilados. Nosotros somos buenos consumidores de whisky, de tequila, de cerveza, y podríamos serlo también de vino si le perdemos el vino. La principal recomendación que yo les hago es esa, no perderle el vino, acercarnos, darnos cuenta que, como todo, seguramente la primera vez que tomaron cerveza se les hizo agria, se les hizo amarga, no les gustó. La primera vez que tomaron tequila se les hizo fuertísimo, les quemó la garganta, y seguramente con el vino les pasará igual, ¿no? Tendrán alguna mala referencia del vino la primera vez que lo tomaron, pero a la segunda, tercera, cuarta vez que lo tomen van a ver cómo esa referencia va a cambiar, se va a hacer positiva, y poquito a poco vamos a empezar, como les decía hace rato, a hacer un poquito más de cultura en el vino, y va a hacer que nosotros tengamos mejores productores de vino, seamos mejores consumidores de vino y pues consumamos más vino como tal. Perfecto. Tiene un correo electrónico que es dgarcia@lacastellana.com, donde ustedes pueden escribirle a Daniel. Oye, Daniel, quiero saber más de esto, ¿qué me recomiendas? Y él les puede ir orientando por ahí. Aparte tiene un Instagram que es Boston Dani. Así es, ahí en cualquiera de esas dos direcciones, ya sea la cuenta de correo, nosotros podemos llegarles, y si les interesa, doctor, que le dejen su correo electrónico, ya sea en la página de Facebook o que se lo manden a usted directamente, nosotros los agregamos a una base de datos en las que únicamente les van a llegar las invitaciones de lo que hagamos de cenas maridaje, como platicábamos hace ratito, y en la cuenta de Instagram, que es mi cuenta personal, Boston Dani, Dani con doble N y latina, van a poder ver fotos de los vinos que nosotros tomamos, es personal, entonces ahí van a encontrar cosas que a mí me gustan, cosas que estamos promocionando, van a encontrar también cosas ahí con las que cenamos, ¿no? Etcétera, de todo un poquito, y cualquier duda, pregunta, queja, aclaración que ustedes tengan, la pueden hacer ahí. Pues muchísimas gracias, Dani. Gracias a ustedes por estar en contacto con este programa que es Entre Amigos. La dirección de este programa a cargo del ingeniero Benjamín Rivera. En el audio control, el ingeniero Fernando García Guerrero. El ingeniero Benjamín Rivera Jr. nos está subiendo ya estos programas a YouTube. Usted los encuentra como Doctor Córdoba Entre Amigos. Ahí puede usted ver la referencia de los programas pasados y escucharlos con todo gusto. Y Majo Rivera, que nos sube a nuestra página en Facebook de Voces Online Radio y la página de Entre Amigos. Es un gusto el haber estado con ustedes y nos vemos aquí la próxima semana. Que tengan un buen día y salud con un buen vino. Voces Online Radio presentó Entre Amigos. Tu mejor forma para crecer es a través de la red. Escúchanos en la próxima emisión.